Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 331,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se iba a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el programa de hoy. Interpretación jurídica. Este es un tema que me parece muy interesante de poder platicarlo el día de hoy, ya que a lo largo de nuestras vidas debemos hacer interpretaciones de distintos tipos, como son la cara que hace la gente cuando hacemos un comentario, por ejemplo, las interpretaciones de letreros de las calles, negocios, las interpretaciones de cuando nos enamoramos de alguien y debemos interpretar si la otra persona nos corresponde o no, las interpretaciones en las relaciones laborales, las interpretaciones cuando nosotros realizamos alguna acción y tenemos que ver si enfadó a la otra persona o si al contrario la puso feliz, las interpretaciones que debemos de hacer al traducir otros idiomas, las interpretaciones que debemos hacer cuando marca error nuestras computadoras. Desde que nacemos hasta que morimos, todos los días estamos en este constante trabajo de interpretar el medio que nos rodea, como todos los ejemplos que mencionamos anteriormente. Pero, en el ámbito jurídico, ¿qué sucede con la interpretación? Sucede que se debe de interpretar la Constitución, se deben de interpretar las leyes, las sentencias son la interpretación de las leyes que hacen los jueces, se deben de interpretar los decretos, en el área fiscal hay que interpretar las misceláneas, los criterios no vinculativos, el Código Fiscal de la Federación, las leyes fiscales, las normas de información financiera. Además de toda esta interpretación, también tenemos que sumarle la interpretación electrónica. Esta se da en la página de Hacienda, por ejemplo, cuando llenamos los formatos para cálculo y presentación de las declaraciones hacendarias. Como verán, poder interpretar todo esto en el área jurídico fiscal es una tarea que debería realizar un ciudadano común, pero la verdad es que solo tienen esta habilidad los abogados fiscalistas para la materia de derecho fiscal. Ellos tienen una doctrina para la interpretación, además de la práctica que realizan en las firmas de abogados fiscalistas. Me gustaría que las leyes fueran claras para que todos pudieran interpretarlas y aplicarlas correctamente, pero lamentablemente esto no es así, por lo menos aquí en México. Existen unas preguntas fundamentales que debemos tratar de responder. La primera es, ¿qué es la interpretación jurídica? La interpretación jurídica es una actividad que consiste en establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás estándares que es posible encontrar en todo ordenamiento jurídico y que no son normas, como por ejemplo los principios. En consecuencia, hablar de interpretación del derecho es igual al referirse a una actividad que comprende a todas las normas jurídicas y no únicamente a las normas legales que produce el órgano legislativo. De ahí que la interpretación de la ley sea una especie de interpretación jurídica. ¿Quién interpreta primero el derecho? Se dice que los que primero interpretan las leyes son los jueces, pero antes está la interpretación de un ciudadano común, la interpretación doctrinal, la interpretación desde la administración pública, la interpretación judicial, en donde se hace la pregunta si esta interpretación crea o solamente interpreta
el derecho y la interpretación legislativa. ¿Qué métodos existen para interpretar en el área jurídica? Los métodos de interpretación de la ley son los medios de que dispone el intérprete para establecer el o los posibles sentidos y alcances de la ley interpretada. Estos medios son comúnmente aceptados por la doctrina y en ocasiones consagrados expresamente por los propios ordenamientos jurídicos. Estos elementos son el método gramatical, el método histórico, el lógico, el sistemático y el teleológico. El método gramatical es aquel que permite establecer el o los sentidos y alcances de la ley haciendo uso del tenor de las propias palabras de la ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el legislador para expresar y comunicar su pensamiento. Este método interpretativo parte del supuesto de que la voluntad e intención del legislador está impregnada en la ley. Después tenemos el método histórico. Permite interpretar el derecho legislado aludiendo para ello a la historia del texto legal que se trata de interpretar. Luego tenemos el método lógico, que es aquel que va a establecer el o los sentidos o alcances de una ley. Se vale del análisis intelectual de las conexiones de las normas de una misma ley que guardan entre sí o bien con otras leyes que versen sobre la misma materia. Luego tenemos el método sistemático, que permite interpretar la ley atendiendo a las conexiones de la misma con la totalidad del ordenamiento jurídico de cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho. Tenemos también el método teleológico, que es aquel que permite establecer el sentido o alcance de un precepto legal atendiendo al fin de esta, es decir, a los determinados objetivos que se buscó conseguir mediante su establecimiento. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, interpretación jurídica. Mencionamos unos métodos que son el método gramatical, el método histórico, el método lógico, el método sistemático y el método teleológico para la interpretación jurídica. Después de utilizar esos métodos van a existir resultados de esa interpretación. La primera interpretación se va a llamar interpretación como resultado declarativa. Es aquella en la que se hace coincidir la letra y el espíritu de la ley. Luego tenemos la interpretación correcta. Se caracteriza por oposición a la declarativa o literal. Se presenta obviamente como desviación del significado propio de las palabras. Luego tenemos la interpretación como resultado extensiva. Es la que puede hacer el legislador extendiendo el significado de la ley a casos o situaciones de hecho para que no estaba prevista la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por la ley. Luego tenemos la interpretación restrictiva, cuando se considera que la norma no quiere tanto como literalmente dice o parece decir. Otro punto importante que debemos tener en cuenta es que existen en las leyes algo que se llama anomias y antinomias. Anomias significa el concepto que pertenece a la tradición sociológica y significa ausencia permanente de normas. Antinomias es un sistema jurídico que existe una antinomia siempre que para un determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas presentes en el sistema jurídico. Luego debemos conocer la interpretación constitucional. La interpretación constitucional es una tarea compleja y llena de dificultades relativas a cómo y a quién. Se trata de un proceso que comparte algunas características con la interpretación de cualquier otra norma, pero que reviste también notorias peculiaridades. Como verán, para poder interpretar de forma jurídica debemos primero tener
clara la definición de interpretación jurídica, conocer los métodos de interpretación jurídica, conocer los resultados de aplicar esos métodos de interpretación con los diversos tipos de interpretaciones que mencionamos, conocer las anomias y antinomias, conocer la interpretación constitucional. Hasta ese momento estaremos con las herramientas para poder dar el siguiente paso, que es aplicar todos estos conceptos a la vida diaria de un ciudadano común, que se desarrolla en un oficio, un comercio o tal vez es un profesionista. Todas las personas deberíamos contar con estas herramientas que mencionamos el día de hoy para la interpretación legal, pero al no tenerlas, la mayor parte de las veces solo aprendemos a conocer derecho y no podemos interpretarlo. Actualmente, los legisladores crean muchas leyes que es imposible lograr de interpretar todas ellas por parte de los ciudadanos comunes. Solo los grandes juristas que tienen todo el conocimiento, tanto de teorías que mencionamos sobre interpretación y la práctica de haberlas aplicado para sus clientes, están en la posibilidad de la interpretación jurídica correcta. La pregunta que me hago como ciudadano común es: ¿los legisladores estarán conscientes que crear tantas leyes es imposible para los ciudadanos comunes para poderlas interpretar correctamente? Actualmente existe una gran inseguridad jurídica porque los legisladores no crean leyes claras, sin términos difíciles de entender, que sean en beneficio a los ciudadanos comunes en su aplicación, por lo que dejan a su suerte a los ciudadanos cuando las aprueban y son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. A eso nos referimos con inseguridad jurídica. Es imposible interpretar tantas leyes y reformas que se hacen por parte de los legisladores constantemente por un ciudadano común, porque no cuenta con la educación previa en métodos de interpretación, experiencia en interpretación, por lo que es absurdo tanta legislación jurídica que solo un porcentaje bajo de la población podrá interpretarla, que son los abogados, en donde si ellos no pueden interpretar las leyes por su falta de claridad, tendrán que acudir a un juicio para que las interprete un juez, en donde una ley mal redactada o con términos confusos, después de ser aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, tendrán que pasar alrededor de 2 a 3 años para que llegue con el juez y declare su interpretación. Los primeros que interpretan las leyes jurídicas son los ciudadanos comunes y los gobernantes principalmente. De ahí la importancia que el legislador tenga esto en mente para legislar leyes claras, sin términos difíciles de entender, que sean en beneficio del bien común. Pensar en las consecuencias de la aplicación de esas leyes que están legislando. Buscar crear menos leyes, es decir, buscar una codificación de estas. El legislador deberá tener más responsabilidad hacia el trabajo que realiza. Si no se logra la sensibilización de los legisladores cuando crean leyes, una educación en métodos de interpretación de las leyes para los ciudadanos comunes, seguiremos aplicando la ley conforme podamos entenderla, en donde puede ser errónea nuestra interpretación jurídica, en donde en el área fiscal da como resultado multas, créditos fiscales y muchos dolores de cabeza. Es importante reflexionar en este tema porque todos estamos interpretando todos los días leyes jurídicas desde que nacemos hasta que morimos, pero la interpretación sin duda más difícil como un ciudadano es la interpretación jurídica, ya que somos ajenos en muchas ocasiones al ámbito jurídico. El no tener una educación en interpretación jurídica trae muchos problemas si vas a ser comerciante, si contraes matrimonio, si cometes un acto ilícito,
si rentas un inmueble, ya que al no saber interpretar correctamente puede tener como resultado la pérdida de tu patrimonio, la pérdida de tu libertad y multas. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la interpretación jurídica. Los invitamos a comprar el libro Carlitos sobre los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren físico, está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.